En el siguiente video compartido en Twitter por el usuario Gusdedang de Indonesia, podemos ver cuando era el primero en abordar un avión. Sin embargo, y sin darse cuenta, capta algo aterrador. Una extraña figura oscura aparece y desaparece inmediatamente en uno de los asientos. Sin embargo, cuando el hombre se acerca al lugar, no había nadie. Lo más extraño es que, como se mencionó, él era el primer pasajero en abordar el avión, por lo que sea que haya captado, no debería estar allí. Entonces, ¿qué crees que haya podido ser esto? ¿Acaso podrá ser el espíritu de algún pasajero fallecido? Escribe tu opinión en los comentarios. En el siguiente video publicado por el canal de YouTube que ves en pantalla, vemos a un grupo de amigos que pasaban el rato en el sótano de la casa. Todo parecía transcurrir con normalidad, pero de pronto captaron algo escalofriante. Noah, what are you doing? Dude, come on, man. What? I just lost like 50 bucks in cards. You can get over it. I know. I'm gonna just have to. Daka, what are you doing over there? I think I found a mouse in here somewhere. Are you serious? Dude, It's done. turn the lights on. Turn the lights on. Dude, I'm not standing Turn the with a lights mouse. Turn the lights on. I'm not standing I'll with a do it. mouse. I'll do I it. can't see anything. There's no mouse in here. There's something in there. No, there's not. You get it? I can't see it. I'm doing something. Did you get the mouse trap? Yeah. Fuck it. Mouse is really fine. Alright, whatever. Se puede ver a algo o alguien parado detrás de uno de los amigos, pero cuando entran y encienden la luz, no hay nadie. ¿Y tú, qué opinas respecto a este video? ¿Pueden haber captado accidentalmente evidencia paranormal? Déjame tu opinión en los comentarios. En el siguiente video publicado en TikTok, vemos un hombre que empezó a documentar la extraña actividad que ha estado sucediendo a altas horas de la noche en su casa, donde parece que algo o alguien se encuentra acechándolo. Atentos. Amigos, alguien toca la puerta. Creo que son las 12 de la mañana. Alguien toca la puerta. Fuck. Tenía días que esto no pasaba, pero está volviendo a suceder de nuevo. Esto no es fácil para ustedes. Es complicado. No mames. Miren, 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 miren. ¿Alcanzan a ver esa cara? ¿Qué pedo? No seas mamón. What the fuck? Algo extraño parece acechar a este hombre en su propia casa cada noche. En las veces que trató de ver quién era, solo se podía ver una extraña figura afuera de la puerta. Sin embargo, no hay más información respecto a ello. Entonces, ¿crees que este sea alguna especie de manifestación paranormal? ¿O es alguien extraño atormentando esta casa? Escribe tu opinión en los comentarios. El siguiente video compartido en Instagram, vemos a una pareja parada afuera de la casa que compraron recientemente. Todo parecía ser un momento de felicidad. Sin embargo, al comienzo del video nos damos cuenta de algo anormal. Atentos.
Detrás de la pareja aparece una figura aparentemente femenina. Sin embargo, la pareja quedó horrorizada al ver las imágenes, ya que alegan que en ese momento no había nadie más en la propiedad. ¿Y tú, qué crees que haya sido esto? Escribe tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla compartió un video sobre algo peculiar que está ocurriendo en su propiedad, y es que la extraña actividad ha empezado a ocurrir frecuentemente, por lo que usando los videos de las cámaras de seguridad, parece haber comprobado que su casa se encuentra embrujada. Vemos cómo las cortinas se abren por sí solas, pero a pesar de que alguien viene a cerrarlas, momento después, vuelven a abrirse nuevamente. Sin poder encontrar explicación para ello, los dueños creen que la casa se encuentra embrujada, aunque no saben por qué o quién exactamente. ¿Y tú, qué harías en el lugar de ellos? Déjame tu opinión en los comentarios. En el siguiente video compartido, un hombre ha empezado a lidiar con inquietante e inexplicable actividad en su casa. Todo esto poco después de haberse mudado. Here we go with this shit again. We're just gonna wait and see how long it goes. It's never nuts. Stop! Okay, that works. You gotta be kidding me. Fuertes golpes se escuchan provenir desde dentro del armario. Sin embargo, cuando va a revisar, no hay nada. Hasta el momento, no ha encontrado explicación alguna para lo ocurrido. Entonces, ¿será esto evidencia paranormal? Tú decides. El siguiente video fue captado por un padre de familia, quien dice que diariamente a partir de las 4 p.m., el monitor para bebés de su habitación capta un ruido extraño y espeluznante. Así que decidió grabar este suceso. Y esto fue lo que captó. Alright, check this out. There's this noise coming from the bedroom. But my wife and my baby, they're not here. They're not in the bedroom. And this noise happens every day at this exact time. Yeah, there's no one in there. No one. La puerta del armario se abre por sí sola, demostrando así que no se encontraba nadie más. Además de los sonidos extraños que se escuchan a través del monitor. El padre no comprende en este momento qué puede estar causando esto.
¿Y tú, qué opinas respecto a esta evidencia? ¿Puede ser esta actividad paranormal? ¿O todo tiene alguna explicación lógica? Déjame tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok que ves en pantalla ha sido testigo de distintos eventos paranormales, que aparentemente todo comenzó cuando compró una muñeca y se dio cuenta que esta era algo peculiar, ya que desde entonces empezó a escuchar extraños sonidos en la casa, a ver sombras y objetos moviéndose por sí solos. El gabinete de la cocina se abre por sí solo y momento después, la tetera comienza a deslizarse hasta caer. Sin embargo, hasta el momento, no ha podido encontrar qué o quién causa esto. ¿Y tú, qué harías en el lugar de este hombre? Escribe tu opinión en los comentarios. El investigador paranormal Cody es popularmente conocido por enfrentarse a diferentes situaciones de actividad sobrenatural. Por ello, fue llamado a averiguar sobre la extraña actividad paranormal que ha estado ocurriendo en las oficinas de una empresa. Entonces, mientras realizaba el recorrido por el lugar, captaría algo aterrador. Okay, you guys, so this is the door that moves on its own, and that's the chair that moves on its own. And I'm just tired, you know, there's absolutely nothing here this time. I've not seen anything. It's 9:46, and usually everything happens by this time, but nothing's going on. There was way more people than what's usually here today, so I kind of guess maybe that's what it is, and I'm just gonna call it a day. I'll start again tomorrow maybe, and we'll see what. Okay, so I'm the only one here right now, and the door just closed on its own. ¿Lo viste? Parece como si una niña estuviera parada justo detrás de él, y poco después, una de las puertas se cierra por sí sola. El video causó un gran revuelo en las redes, por lo que luego de revisar el video y darse cuenta de lo que había captado, decide volver otra noche, pero no le fue bien. Okay, so I'm here by myself. All of these green lights means that there's no motion, right? Look in this room. What in the world is that? That is insane. I have never seen something like this. This is directly beside me in the next room. Did you see that? It disappeared. What in the world? Okay. I'm going over. I have to see what this is. See, and look. Here is the motion detection for me in this room. There I am on the screen. There's no motion detection. Look, it's moving. And there's no motion detection right there. That is nuts. Look at that. Okay, yeah, I'm gonna need Eric's help for this. I'm not gonna do this by myself. I promised him that I would do this, but there's gonna have to be more people here besides me.
Cody queda aterrado por la grotesca voz diciendo, vete. Okay, yeah. Entonces, ¿crees que el edificio tenga una presencia demoníaca? Déjame tu opinión en los comentarios. En el siguiente video, un joven regresaba a casa durante la noche, pero en el camino notó algo particularmente extraño, por lo que decidió coger su móvil y empezar a grabar. Y esto fue lo que pasó. Oke guys, gue baru dari Indomaret dan gue abis belanja di Indomaret dan sekarang waktu mau balik ke kos dan di ujung itu kayak ada orang atau apa gue nggak tahu ya guys, dan ini cuma jalan satu-satunya untuk ke kos gue gitu. Oke, kita deketin aja ya, oke, pelan-pelan. Gue nggak tahu ini orang atau enggak ya. Gue gak tau apa anjir. Kok hilang anjir? Kemana tuh orang? Anjir bangsat. Hilang guys. Una extraña mujer se encuentra parada e inmóvil en plena calle durante la noche. El joven decide grabar este extraño encuentro, pero luego de pasarla y voltear para volver a verla, ya no estaba ahí. Confundido y asustado por lo presenciado, sale corriendo inmediatamente del lugar. Pero entonces, ¿crees que esto sea realmente prueba de actividad paranormal? ¿O es una farsa elaborada? Tú decides. El usuario del canal de YouTube que ves en pantalla se encontraba explorando un hotel que según testimonios se encuentra embrujado, por lo que Ray decidió empezar entrando a la habitación de las muñecas para grabar algo, y captó esto. This doll just moved. This doll is moving. This doll literally just moved. Mientras se encontraba filmando, una muñeca mueve la cabeza inexplicablemente. Lo más extraño, dada la apariencia de la muñeca, es que esta no parece ser electrónica, así que no hay razón alguna para que su cabeza se mueva de la manera en que lo hizo. Entonces, ¿crees que el movimiento de la muñeca sea alguna actividad paranormal? Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok, Fabiola Malik, logró captar un extraño suceso, pero no en su casa, sino mientras miraba por la ventana a la casa del vecino. Atentos. De alguna manera se puede ver el tenedor de la mesa del vecino que se encontraba flotando con comida en el aire. La escena es totalmente surrealista y confusa. Sea intencional o no, no hay manera de saber qué pasaba por la mente del vecino en ese momento, o con qué o quién estaba. ¿Y tú, crees que esto sea algo paranormal? Déjame tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.